Bien, mis amados hermanos, entonces en esta reunión de liderazgo de nuestra congregación vamos a iniciar presentando un tema básico, bíblico, para que nosotros tengamos todos una misma perspectiva respecto a lo que es la obra del evangelista. Generalmente contratamos una persona y sentimos que si esa persona evangeliza mucho y trae muchas almas, pues ya hizo el trabajo que tenía que hacer. O si traemos una persona y empieza a enseñarnos y enseñarnos y lo hace con mucha entrega, responsabilidad, trayendo un buen material, siendo sano en doctrina, sentimos que ha llenado nuestras expectativas. Si llega alguien, empieza a visitar a los hermanos y animarlos y alentarlos a estar pendientes de sus necesidades y vemos que está incansablemente dedicado a eso, sentimos que esa persona está llenando nuestras expectativas. Pero noten que me refiero probablemente a tres individuos dándole énfasis a tres cosas distintas, dándole énfasis a tres cosas necesarias, pero cuando le dio énfasis a una, descuidó las otras dos. Entonces, ¿cómo se hace cuando una congregación es de una cierta magnitud, de un cierto tamaño, sus situaciones, sus problemas, y no podemos cubrir? Porque llega el momento en que no podemos cubrir, no podemos conformarnos, no podemos decir, bueno, no se puede, ¿qué vamos a hacer? No nos podemos resignar, varón. Nosotros somos un equipo y somos líderes. Tenemos que estar constantemente con nuestra visión, tanto detectando estas deficiencias como diciendo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer Irving? ¿Qué puede hacer José Hernández? ¿Qué puede hacer José Morales? ¿Qué puede hacer Rafael Vergara? ¿Qué puede hacer Abelardo Palacio? ¿Qué puede hacer Rolando Rovira? ¿Qué podemos hacer para que esto se pueda caminar y pueda andar cada día mejor? Por eso quiero compartirles este pequeño tema, la obra del predicador, su llamado, su requisito o requisitos y su obra. El objetivo es comparar los varios puntos de vista modernos respecto al ministerio del Evangelio o al ministro del Evangelio con la descripción bíblica de este rol. Comparar lo que ha sido brevemente, pues eso va a ser muy breve, comparar lo que ha sido con lo que la Biblia dice que debe ser este rol, cuáles son sus requisitos y cuál es el trabajo específico que debe realizar. Bien, vamos entonces a ver lo que son en primer lugar los modelos de predicador que ha habido a través del tiempo. Primero que todo, el conocido como ministro del púlpito, clásico predicador que era el encargado de los sermones, de predicar. Este hombre predicaba cada vez que enseñaba una clase, predicaba cada vez que hacía consejería o cualquier función relacionada con estas dos. La vida congregacional entonces giraba en torno al púlpito y al predicador de púlpito. A ese era el papel que se veía. Eso hablo de muchísimos años atrás. Mientras él se mantuviera predicando desde el púlpito, se consideraba que él estaba haciendo su labor. Luego viene el segundo, el rol de educador. Las congregaciones pronto se dieron cuenta de la gran necesidad que había de educar, de enseñar, de entrenar y comenzaron a desarrollar precisamente programas educativos. Los predicadores entonces pasaron de ser ese que está en el púlpito exhortando a todos, jóvenes, adultos, mujeres, ancianos, a convertirse en maestros. Entonces, incluso cuando predicaban, sus prédicas eran, mejor dicho, enseñanzas o clases. También, obviamente, explicaban y enseñaban respecto a su labor y a lo relacionado. Esto luego pasa a los directores de programas o el predicador que es director de programas. El predicador se convierte algo así como un director de ACJ, no sé si conocen esa asociación, la Asociación Cristiana de Jóvenes. Tiene sede en Suiza y es como una ONG juvenil, cristiana entre comillas, pues que hace benevolencia y hace obras de ese tipo a nivel mundial. En inglés se llama ENCA, es muy famosa. Entonces, el predicador, perdón, se convierte como en un director de una asociación así, siempre pendiente de hacer programas y ejecutar programas, hacer programas y ejecutar programas. Entonces los púlpitos se convierten más bien en una herramienta permanente de promoción de actividades y de implicación con algo de enseñanza, pero
esta persona ya abandona el énfasis en predicar y enseñar, que tenían los dos primeros, y ahora, más que todo, se dedica es constantemente a estar programando actividades. De allí pasa a el rol de administrador o CAO, que es en un término en inglés, que es como el jefe, ¿no? El ejecutivo jefe o la máxima autoridad o el mayor responsable de una empresa o de una organización. Entonces, alcanzar a los que no asisten a la iglesia se convierte en lo más importante. Este énfasis viene a partir de los años 80 y 90. Abundan los seminarios y los expertos en crecimiento de la iglesia. Ese era el tema. Y los predicadores se convierten en fijadores de metas, o sea, personas que constantemente están diciendo, este año vamos a terminar ofrendando tanto, este debe ser nuestro, todos los años hemos ofrendado, un ejemplo, ¿no? Todos los años hemos ofrendado $4,500. Entonces este año nuestro énfasis va a ser en lograr subir a 5,000. Nuestra ofrenda anual debe ser 5,000. Y así, ¿no? Este año hemos tenido 10 bautismos. Bueno, hemos tenido, entonces ahora nuestra meta va a ser 20 bautismos, es decir, fijadores de metas y administradores de programas. A partir de allí pasa a después de eso, después de esa euforia, esa actividad, pasa el predicador a una fase como más pasiva, que es conocida como el teólogo residente. El teólogo residente es aquel a quien pues todo el mundo dice, oye, pregúntale al predicador. Se producen predicadores muy preparados, predicadores muy capacitados, muy claros en la doctrina, y esto los lleva a sentirse que son teólogos, que son doctores en Biblia, que son la enciclopedia, ¿no? de la iglesia. Entonces, al llegar a ese punto de vanidad, de sentirse más importantes que su propio mensaje, al sentirse el diccionario y el léxico de todos, incluso de los de fuera, porque ya los empezaban a llamar de afuera, a consultar de afuera, ya los invitaban a todos lados a dar seminarios y conferencias y sermones. De hecho, haciendo un paréntesis, se dio tanto esto en aquellos años, del 2000 para arriba, que todavía yo me encontré a un hermano en una actividad, y el hermano me dice, hermano, ¿cuándo me invitas por allá a dar un tema? Y sinceramente, hermanos, sinceramente les digo, a mí eso me dio vergüenza ajena. Me dio vergüenza ajena porque, hermano, tú no tienes que autoinvitar o no tienes que tener lo que yo siempre he llamado fiebre de púlpito. Hermano, si alguien considera que tú le puedes aportar, si alguien considera que tú eres una ficha clave en cuanto a las congregaciones, a ayudarle, te van a invitar. Eso es así. Le decía al hermano Pablo, los hermanos acá están a la expectativa porque no te han escuchado exponer. Hermanos, no te conocen tan bien o no te conocen. Por el lado de Agenor, pues vendrá su visita número 4734, por decir un número, ¿no? Es un hermano muy capaz, pero digo, habrá venido tantas veces, ¿no? Tropecientas veces, dice el otro. Pero ¿por qué lo invitamos tantas veces? Porque el hermano está muy capacitado, hace un excelente trabajo como maestro y como expositor. Cuando eres así, la gente te va a llamar. Cuando pues no eres así, no lo va a hacer. Entonces, no, definitivamente que si tienes esa mentalidad, Santiago no te va a invitar. Cuando llegas a ese punto, se producen entonces batallas entre las iglesias, batallas atizadas como cuando te atiza un fogón, ¿verdad? Batallas atizadas por los predicadores, porque estos se erigen como los defensores de la doctrina, obviamente deben serlo, pero usted me entiende, ¿no? ¿A qué nivel? Es decir, que solo fulano de tal, ese es el que tiene la doctrina, ese es el que tiene toda la verdad. Y entonces lideran luchas para imponer sus puntos de vista, no solo a nivel local, sino que intentan a través de artículos, a través de tantas cosas, pues tratar de también que todos los demás piensen como ellos, lo mismo, ¿no? Que si Pablo murió allá en Listra apedreado y resucitó, que si Pablo es el autor de Hebreos, que si tantas cosas, ¿no? Podría agregar a esta lista al del predicador
el pastor, ¿verdad? Lamentablemente, pues no puedo decir que estamos libres de esto en la Iglesia de Cristo, porque aunque doctrinalmente y teóricamente estamos claros en que el predicador o el evangelista o el que desarrolla esas responsabilidades no es un pastor, porque los pastores solo son los ancianos, pues resulta que al final, en la práctica, parece que algunos no lo entienden. Por allí gira una carta, lo digo porque ya esto es público, ¿no? Por allí gira una carta donde el predicador se expresa en esos términos. Yo, fulano de tal, evangelista en tal lugar, prácticamente dice, tomando en consideración, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, decreto, o sea, solo le faltó decir decreto, tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal. Y luego lo que se hace siempre, ¿no? Bien, entonces se agarra un sticker, un texto bíblico como un sticker y lo pegas ahí. O sea, en realidad presentaste tu opinión, llegaste a imponer tu punto de vista y luego vienes y buscas un texto que suene como lo que tú estás hablando y le pegas el sticker. Entonces eres un pastor, tienes el modelo pastoral. Hay elementos válidos en cada uno de estos, por decirlo así, estos modelos de predicador, excepto en el último, porque ese último es antibíblico. ¿Y por qué digo que en cada uno de estos hay elementos válidos? Porque los predicadores están involucrados o estamos involucrados hasta cierto punto en cada una de estas áreas. Pero al igual que los ancianos y los diáconos, la Biblia debe determinar qué o debe determinar quién y qué es y qué hace un predicador en lugar de que lo establezca la tradición o la invención o el capricho de uno de nosotros. Así que esto nos lleva a considerar términos que la Biblia utiliza para poder entender mejor la labor de este personaje llamado el predicador o el evangelista. Existen varios términos que hacen referencia a él. Los principales son estos mencionados. El primero de ellos, lo tenemos allí en pantalla, es el término ministro. El Antiguo Testamento utilizaba esta palabra y significaba alguien que servía en cualquier responsabilidad, pero especialmente se refería al servicio en el área de la adoración. El Nuevo Testamento usa esta palabra de la misma manera, pero se convirtió en el término para alguien que servía en una responsabilidad particular o específica en la iglesia. Hoy en día se usa para referirse a alguien que por lo general sirve a la iglesia en una función remunerada, una función fija en una congregación local y remunerada económicamente en la mayoría de los casos. Predicador. El uso del Antiguo Testamento de este término proviene de una palabra que originalmente significaba reunirse como asamblea. Luego la palabra se desarrolló o evolucionó, a veces no queremos usar esta palabra porque nos acuerda aquella teoría, ¿no? Evolucionó hasta significar convocar grupos. Eventualmente la palabra entonces llegó a referirse al que hablaba o al discurso pronunciado en las asambleas. La palabra del Nuevo Testamento se refiere a alguien que proclama el mensaje del Evangelio. Hoy el término para efectos prácticos se refiere al que da el sermón los domingos. El otro término es evangelista. Esta es una palabra del Nuevo Testamento que no se encuentra en el Antiguo, porque es un término griego. Se compone de dos palabras griegas, que una significa bueno y la otra significa anunciar. Significa alguien que anuncia buenas noticias o que proclama el Evangelio. También es otra palabra que se usa para referirse al que generalmente nosotros, para efectos diarios, llamamos el predicador. Hoy en día el término a veces se aplica más a alguien que trabaja en labores de evangelismo y campañas y no tanto que se dedica a ciertas áreas dentro de la comunidad local. Baste decir que todos estos términos, llámese ministro, llámese predicador, llámese evangelista, todos se refieren al predicador. Ministro, alguien que sirve a Dios y a su pueblo. Predicador se refiere al tipo de ministerio que él realiza, que es un ministerio distinto al rol de los ancianos y de los diáconos. Y evangelista se refiere a la herramienta de su ministerio, la cual es ¿qué? El evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación que él predica. Ahora, este personaje, ¿qué requisitos tiene?
Lamentablemente, hermano, bueno, no diré lamentablemente, diré que hay que decir que no hay una lista de requisitos como la de los ancianos y los diáconos. Es muy fácil cuando usted quiere saber cómo preparar ancianos, es fácil porque usted ve que los requisitos están enumerados allá en las cartas a Timoteo y Tito. Entonces, como no hay esa lista refiriéndose a los predicadores, debemos examinar a los mismos predicadores en el Nuevo Testamento para que nos ayuden con su ejemplo a determinar cuál era su función y sus requisitos, porque si seguirán siendo las mismas funciones y los mismos requisitos hoy en día. Al principio, los apóstoles cumplían todos los roles que hacen los ancianos, los diáconos y los predicadores. Con el tiempo, entrenaron a hombres que llevarían a cabo estas tareas ya de manera particular. Los ancianos y diáconos, como dijimos, tienen sus listas de requisitos para guiarnos. Los predicadores no tienen lista de requisitos, tienen modelos de predicadores bíblicos que les ayudan a saber qué se espera de ellos. En el Nuevo Testamento tenemos ejemplos de varios hombres que realizaron esta labor. Por ejemplo, si vamos a Hechos 8, capítulo 4, encontramos que había un grupo de hermanos, no se menciona por nombre porque eran muchos, por eso puse ahí los hermanos desconocidos, que se dispersaron desde Jerusalén por la persecución y que iban por todas partes predicando la palabra. Cada uno de ellos estaba haciendo la labor de un predicador. Todos estaban haciendo la labor de un predicador, porque ese es el verbo que usa el Espíritu Santo ahí. Cuando digo la labor de un predicador, es esa labor de anunciar el evangelio, específicamente. Hago la aclaración, porque aquí iban hombres y mujeres. 2, Felipe. Felipe que comenzó como diácono, vamos a llamarle así, aunque el oficio todavía no estaba tan definido como cuando Pablo le escribe a Timoteo, pero en funciones era eso, ¿no? Primero empieza como diácono y luego termina como evangelista o predicador. Dice Hechos 8, 12 al 17, que él hizo señales, que predicó en muchos lugares a mucha gente. Hechos capítulo 8, versículo 26, y también nos dice la escritura que estaba casado y tenía hijos. Hechos 21, 9, específicamente hijas. Tenemos también a Bernabé, que viajó y predicó con Pablo en su primer viaje misionero, según Hechos capítulo 13. Tenemos a Timoteo, quien era discípulo de Pablo y a quien entrenó para el ministerio, según Hechos 16:2. Tenemos a Tito, a quien también entrenó Pablo, según Tito 1:1. Tenemos a Apolos, que fue corregido en su enseñanza por Aquila y Priscila, pero que hizo un gran trabajo en el desarrollo de la fe y el fortalecimiento de la iglesia, según Hechos 18:28 y 1 Corintios 3:6. Luego están los otros predicadores mencionados o nombrados en las cartas de Pablo, de quienes no tenemos más detalles, solo sus nombres, y que eran buenos colaboradores de los apóstoles. Cuando examinamos los modelos, vemos una diversidad de hombres. Vemos que el predicador puede ser alguien joven como Timoteo o alguien mayor como Bernabé. Pueden ser casados o pueden ser solteros. Pueden ser como Pablo, el mismo, ¿no? Pueden ser personas bien preparadas como Apolos, con buena retórica, con buena argumentación, capacitados a través de el discipulado y la tutoría que le da un predicador mayor, como fue el caso de Timoteo y el caso de Tito. Todos fueron predicadores y compartieron algunas experiencias en común. ¿Cuáles son estas experiencias? En primer lugar, hermanos, fueron llamados. En el Antiguo Testamento, el llamado de Dios se hacía de manera especial a través de señales y prodigios, como la aparición de Dios, en el caso de Moisés y de Isaías, ¿no? En los tiempos de Jesús y los apóstoles, el llamado al ministerio todavía se hacía con señales, como fue el caso de Pablo o Saulo de Tarso, que fue cegado primero y luego el Señor le habla, ¿no? Tanto en ese momento como cuando ya era un cristiano y lo va a capacitar él personalmente para el apostolado. Pero no todo el tiempo fue así. También hubo ocasiones en las que se hizo llamados, por decirlo así, de manera ordinaria, ¿no? O sea, de manera común, en la que los hombres fueron llamados al ministerio como son llamados o somos llamados al ministerio hoy. ¿Qué ejemplos tenemos allí? Bueno, tenemos el ejemplo de Felipe, que fue elegido por la iglesia como diácono y ya decía que se convirtió luego en predicador.
Tenemos el ejemplo de Bernabé, que primero fue un hombre que, motivado por la generosidad debido a la necesidad de la iglesia, llegó a ser muy amado, pero que luego fue seleccionado para ayudar a la iglesia en Antioquía, allá Hechos capítulo 13, y que eventualmente eso lo llevó a ser uno de los compañeros y colaboradores más importantes de Pablo en la obra de las misiones. Con misiones siempre se refiere al evangelismo mundial, cuando ya salimos de nuestra área y vamos predicando por todo el mundo, ¿no? Se le dice misión porque es lo que Jesús dice allá en Mateo 28, 18 al 20 y Marcos 16, 15 al 16 y Lucas 24, 47 en adelante. Tenemos también a Timoteo y Tito, que fueron escogidos y entrenados por el mismo apóstol Pablo. Tenemos a Apolos, que fue animado por Pablo para que fuera maestro en la iglesia en Corinto, que lo llegaron a querer tanto, es más, lo llegaron a querer demasiado, al punto de que sabemos que hasta se dividió la iglesia y un grupo en particular estaba enfocado en seguirlo a él, como si fuera alguien que había que seguir como quien seguía a Cristo, ¿no? Cada uno de ellos había obedecido el evangelio y cada uno de ellos estaba sirviendo de alguna manera cuando fueron llamados a servir a través del ministerio específico de la palabra. Hay muy poco que estos hombres tuvieran en común, aparte del hecho de que fueron llamados a predicar y alguien en la iglesia los animó y los ayudó al ver ese anhelo, ese deseo en ellos. Por lo que veo en el Nuevo Testamento, así como por mi propia experiencia y la de los demás, surge una necesidad de hacer esto que no se logrará de otra manera. Este deseo, este anhelo que nace en un hombre por predicar la palabra, es luego seguido por un estímulo de parte de un maestro, de un padre, de un predicador, de un anciano. Cuando digo padre no me refiero a los romanistas, ¿no? Sino puede ser su padre que ve que su hijo quiere dedicarse al ministerio, pero también puede ser en la iglesia un maestro, un predicador, un anciano, etcétera. ¿Cómo fueron, después de que fueron llamados a través de tener ese talento, tener esa vocación, qué siguió a eso? Bueno, que fueron entrenados. En cada caso hubo un periodo de entrenamiento formal e informal. Por ejemplo, como decía, Felipe primero sirve como diácono. Bernabé primero trabaja con Pablo y con diferentes iglesias antes de emprender un viaje misionero. Estuvo primero en Jerusalén y luego estuvo con él entonces en Antioquía y luego estuvo listo entonces para salir y predicar por todo el mundo. Tenemos a Timoteo, que fue entrenado por Pablo y también por los ancianos de Éfeso. Leemos de ello en primera de Timoteo 4:14. Y Tito, que en su carta, en la carta dirigida a él, vemos que fue entrenado por el apóstol Pablo. Y Apolos, que también debió ser aún más entrenado de lo que estaba y de lo que Aquila y Priscila le aportaron, ahora por el apóstol Pablo, según 1 Corintios 3:5. El llamado a predicar entonces es seguido por un entrenamiento en la palabra. El trabajo del aprendiz o del discípulo de predicador luego debe ser confirmado por el liderazgo de la iglesia. El hecho de que este hombre tenga un auténtico anhelo y sea competente en la palabra es a lo que nos referimos que debe validar el liderazgo de la congregación. Esto debe hacerse para legitimar ese llamado o esa convocatoria al ministerio y que la capacitación recibida ha sido suficiente para que esta persona pase a ocupar el púlpito. Así debería ser, no como ha sucedido en muchas ocasiones que pasan dos cosas. Número uno, no esperamos que la gente tenga el anhelo. ¿Por qué? Porque quizás el maestro no ha hecho su trabajo para motivarles. Porque mire, lo funcional es que yo estoy predicando, enseñando y a través de tanto el contenido como la entrega a mi trabajo, de pronto yo motivo al hermano, por ejemplo, para hablar, hermanos que todavía no han predicado, por lo menos que yo sepa, ¿verdad? Aquí, el hermano Abelardo, el hermano Rafael, al ver esta labor, se motivan, se sienten con ese anhelo. Entonces, me lo comunican, ¿no? Me lo comparten, o yo noto en ellos el anhelo. O sea, al ver el anhelo, empiezo a entrenarlos, empiezo a capacitarlos. Cuando están capacitados, entonces el liderazgo debería validar que hablar con esta persona y ver si realmente tiene ese anhelo. Por ejemplo, que yo le dijera al liderazgo, ¿no? Hermano, hay alguien acá que quiere comenzar a predicar
y me parece que le podemos dar la oportunidad, ¿no? Entonces el liderazgo dice, ok, vamos a hablar con él, vamos a escucharlo, queremos escucharlo de él en particular, si tiene ese anhelo, y queremos saber pues si ha recibido capacitación. Hermano, así debería ser. No es simplemente querer. Algunos piensan que solo basta con querer predicar, o que basta con ir incluso a una escuela de predicación, o basta con que alguien pues te dé el trabajo. ¿Qué vas a hacer? Pero ser predicador implica un proceso que incluye los tres elementos mencionados: anhelo, formación y confirmación en el ministerio. Podría agregar que un predicador permanece calificado mientras su vida y doctrina también permanezcan puras, que es otra cosa que debe validar el liderazgo. Esta persona que vamos a poner a predicar, ¿tiene un buen testimonio personal? Esta persona a la que vamos a poner a predicar está claro en las doctrinas básicas y fundamentales de la Biblia. Entonces, yo en esa parte felicito al hermano que se cayó de la conexión. Nuestro hermano, bueno, mire, lo iba a felicitar. Ve cómo a veces dice que solo recibe herencia el que está a la muerte del padre, ¿no? O al revés. Entonces, iba a felicitar al hermano Rafael y aparentemente ahí se le cayó la conexión. Ojalá no haya sido falta de fluido eléctrico, pues va a demorar. Pero iba a felicitar al hermano. Ya que no lo puedo felicitar ahorita, sí debo decirle a los demás lo siguiente. ¿Por qué lo iba a felicitar? Porque a veces nosotros empujamos a las personas a hacer las cosas. Y no está bien, hermano, no está bien. Y sobre todo en una congregación donde, gracias al Señor, hermano, porque es una bendición, es un privilegio. Hermano, hay bastantes, hay suficientes hermanos predicando. Cuando hay congregaciones que solo dependen de un varón todos los domingos predicando. No hay necesidad, hermano, de empujar a nadie. No hay necesidad de empujar a nadie. Si un varón, hermano, siente que debe prepararse más, démosle esa oportunidad. Si él mismo está diciendo que necesita prepararse más, démosle esa oportunidad. Entonces, no estemos empujando a Abelardo, no estemos empujando a Rafael, no estemos empujando a nadie. Si yo les propuse, por ejemplo, al hermano Augusto, porque el hermano Augusto ya lo viene haciendo desde hace un tiempo en la congregación en El Piro, y me gustaría ver, porque es miembro de nuestra congregación, me gustaría ver al hermano en esa labor para saber qué puedo evaluar de él. El hermano me hizo llegar su bosquejo y le dije, hermano, yo voy a revisarlo y cualquier observación te la haré pues el domingo con otras recomendaciones. Entonces el hermano se quedó así, dice, pero observación, hermano, ¿qué? ¿Encontraste algo mal? El hermano quedó así. Le digo, no, hermano, quizás estamos acostumbrados a hacer las cosas a lo que va saliendo, ¿no? No estamos acostumbrados a que nos digan, dame acá, déjame revisarlo, déjame ver qué te puedo perfilar, qué te puedo recomendar, en qué te puedo ayudar aquí. No estamos acostumbrados a eso, pero debería ser así, ¿no? Otra vez digo, si todas las cosas las hiciéramos así, hermano, hubiéramos evitado a veces tantas cosas que suceden desde el púlpito o tantas cosas que suceden luego en el trabajo de la iglesia. Esto nos lleva entonces a lo que es otra parte importante de la obra del predicador, como es que todas estas personas fueron recomendados. Todos fueron recomendados. Nadie llegó al púlpito solo porque, bueno, es que es el hijo de fulano de tal. Es que el hermano pues está ahí llorando que quiere predicar. O es que el hermano está que no se aguanta que quiere predicar, ¿no? Siempre hubo alguien que fue testigo de su crecimiento, fue testigo de su desarrollo y lo recomendó. Felipe lo recomendaron los apóstoles, Bernabé fue recomendado por los profetas y maestros de Antioquía, Timoteo fue recomendado por Pablo y los ancianos de Éfeso, Tito fue recomendado por Pablo y Apolo fue recomendado por Pablo, y puedo agregar que fue recomendado también por Aquila y Priscila. Entonces, llegamos a la parte pues medular de nuestro tema y la parte final también, que tiene que ver con la obra del predicador. La obra del predicador cae en unas categorías que son muy amplias. Quiero aclarar que otra vez, si los requisitos no están, mucho menos, hermano, te va a encontrar una lista que dice, bueno, el predicador tiene que visitar, el predicador tiene que evangelizar, el predicador tiene que dar sermones, el predicador tiene que organizar actividades, el predicador, no, eso no lo va a encontrar así. Va a encontrar categorías generales. ¿Cuáles son estas categorías? Bueno, en primer lugar tenemos predicar el evangelio, predicar la palabra. Dice 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra,
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta es la responsabilidad de proclamar la palabra de Dios al mundo y a la iglesia. Los métodos y la audiencia cambian según la cultura y el tiempo, pero el objetivo sigue siendo toda la vida el mismo: poner a los seres humanos cara a cara con el mensaje del evangelio. Las redes sociales, el evangelismo por televisión, la predicación desde el púlpito, la obra misionera, los libros, videos, radio, internet. Cada predicador tiene una variedad de formas y habilidades para llegar a tantos como sea posible con la palabra de Dios. Y este es su trabajo principal. Y le hacemos daño a la iglesia cuando no le proporcionamos a ese hombre el tiempo y los recursos para poder cumplir con ello, porque esa es su labor principal, y que esto quede, hermanos, bien establecido. Predicar la palabra, tanto en la iglesia como al mundo, es la principal y la más importante labor que tiene un predicador en una congregación, según la Biblia. 2, ¿cuál es otra labor que también tiene el predicador? Corregir lo deficiente. Dice Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La razón por la que Tito tuvo que designar urgentemente ancianos es porque los ancianos eran los principales maestros, líderes y ministros, y han de serlo. Y era necesario seleccionarlos y designarlos lo antes posible, porque eso era lo que la iglesia necesitaba para crecer. Ya las iglesias existían, ya las iglesias trabajaban, ya las iglesias adoraban, en Creta me refiero, ¿no? Cuando llegaba este hombre, iba a empezar a enseñar, con esa enseñanza, ir designando a los hombres que cumplían estos requisitos. Entonces la iglesia iba a empezar a crecer con los porcentajes, con la velocidad, con las maneras de Dios, ya no con las del hombre. Los ancianos gobiernan la iglesia, como bien lo sabemos y hemos enfatizado una y otra vez. La iglesia no se gobierna a sí mismo, eso es doctrina diabólica, que la iglesia decide sus asuntos, que la iglesia decide disciplinas, que la iglesia decide sus cosas. No, los ancianos deciden las cosas de la iglesia, los ancianos deciden las disciplinas, los ancianos deciden los horarios, los ancianos deciden a quién ponen en el púlpito, los ancianos deciden qué actividades se van a realizar y cómo se van a realizar. Los ancianos, que son los que gobiernan la iglesia. Y en su ausencia deben atender estos asuntos aquellos que son cabeza. Y en la Biblia, los únicos que son cabezas, según 1 Corintios 11:3, son los varones. Pero retomando, los ancianos gobiernan a la iglesia y dentro de sus funciones supervisan la obra del evangelista. Por eso les decía el domingo que en el momento que se designen ancianos, vamos a poner un ejemplo, que se designe al hermano Irving y se designe al hermano Abelardo, se designa al hermano José Morales, vamos a decir que todos van a ser los 3 ancianos de la iglesia en Santiago. En el momento que se les designa, hermanos, como tales, y ustedes toman este rol, hermanos, ni Carlos Concepción, ni José Hernández, ni el hermano Abel, ni yo, ¿ve? Tenemos nada que hacer en cuanto a las decisiones y en cuanto al gobierno de la iglesia. A partir de ese momento, todos volvemos a ser colaboradores. Colaboradores listos para ver en qué los ancianos nos pueden ocupar. O si los ancianos nos dicen que necesitamos más preparación o más madurez, pues tenemos que quedarnos quietos hasta que ellos consideren que es así. Y en cuanto a las decisiones, nada que ver. Nada, eso va directamente para los ancianos. Este es un tema que vamos a estudiar posteriormente de forma más detallada para que estemos muy claros porque es importante. Bien, el trabajo del predicador es entonces establecer congregaciones, organizar congregaciones de acuerdo al modelo del Nuevo Testamento para que los ancianos puedan ser ancianos, para que los diáconos puedan ser diáconos y para que los predicadores puedan ser predicadores. Es decir, para que los ancianos sepan gobernar, para que los diáconos sepan servir, para que él se dedique a predicar. El otro aspecto de la obra del evangelista es ministrar la palabra.
Dice Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Las instrucciones de Pablo, tanto a Timoteo como Tito, que ambos eran predicadores, da o incluye información que ayuda a estos predicadores y nos ayuda a nosotros hoy en día a atender adecuadamente las necesidades espirituales de los hermanos, ya sea en forma de enseñanza, aliento, reprensión, corrección. El trabajo del predicador es ayudar a la congregación a aplicar con precisión la palabra de Dios en cada situación de sus vidas. Por eso es que predicamos de la familia, por eso es que predicamos o enseñamos a los jóvenes, por eso nos preocupa organizar y que se instruyan las mujeres. Estudiamos sobre liderazgo, estudiamos sobre vida de la iglesia, estudiamos sobre obra del predicador, etc. La clave del éxito del trabajo del predicador es la respuesta de la congregación. ¿Y a qué nos referimos con la respuesta de la congregación? Pues que la iglesia necesita responder al llamado de compartir el evangelio y apoyar su predicación a través de la ofrenda y a través de la participación activa de cada uno en la labor. La iglesia debe someterse a la palabra, no al predicador, en lo que se refiere a la forma en la que ella debe funcionar, lo que debe creer y lo que debe practicar. Una iglesia sumisa a la palabra responde al mensaje del predicador cuando éste llama al arrepentimiento, a ofrendar, a crecer, a predicar, a compartir, a colaborar, etc. El establecimiento o restauración, porque es lo que sucede a veces, termina restaurando el orden, restaurando la espiritualidad, restaurando la buena práctica en una congregación que ha descuidado estas cosas. En una iglesia comienza con el anhelo de que eso sea así. Santiago anheló tener un predicador que le ayudara en estas áreas, pero luego hay que designar a uno. Ese designado debe estar entrenado, como ya lo hemos dicho, y debe dedicarse a la obra de manera adecuada. Eso es un predicador del Nuevo Testamento. Y definitivo, que sin predicador no hay crecimiento. ¿Por qué? Porque en el predicador es donde reside esa labor que menciona la palabra de, hoy también he estado fallando con las diapositivas, ¿no? Es el que va a realizar esa labor de sembrar y regar, que dice Primera de Corintios, que da el crecimiento. Por eso cierro mi participación en cuanto a la enseñanza de esta noche en dos pasajes. El de Primera de Corintios 3, 5 al 8, que quisiera que lo leyéramos. Ya yo hablé demasiado, quisiera que me ayudaran con la lectura para cerrar el tema y entonces discutir algunos puntitos de lo que hemos hablado. ¿Quién nos ayuda, por favor, con Primera de Corintios 3, 5 al 8? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Muchas gracias, hermano Irving. Miren este pasaje precioso sobre la obra del predicador. Si más predicadores entendiéramos y aplicáramos esta enseñanza, hermano, caminaría diferente la iglesia en Panamá y en el mundo. Dice, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Esa es la primera pregunta. O sea, ¿quién es Agenor? ¿Y quién es Rolando? ¿Y quién es Esteban? ¿Y quién es tal? ¿Y quién es cual? ¿Y quién es Pablo? Pablo Horna, ¿no? ¿Quiénes son? Hermanos, somos servidores simplemente. Y ya. Y dice una palabra importante. Somos servidores según lo que a cada uno de ellos, es decir, Pablo, Apolo, Rolando, Agenor, Esteban, Helio, Gilberto, etcétera, según lo que a cada uno concedió el Señor. Es importante, hermanos, que en la obra de la predicación nosotros dejemos la mala costumbre de comparar gente. El hermano Pablo no va a enseñar igual que yo y yo no voy a evangelizar igual que él.
Y yo no voy a aconsejar igual que aconseja el hermano Agenor. Y el hermano Agenor no va a salir a evangelizar y predicar el evangelio de la misma manera que lo hace el hermano Gilberto Blanco. Y así, o sea, a medida que vas viendo predicadores, vas viendo diferentes maneras de hacer las cosas, diferentes capacidades, que simplemente son eso, son diferentes. Y el hermano Gilberto, si lo contratáramos como evangelista adicional o adjunto, como le llaman allá en Estados Unidos, un adjunto, uno que está allí con el otro, hay congregaciones que tienen hasta 4 evangelistas al mismo tiempo. Pues no es que uno vale más que el otro, es que a mí me gusta, no podemos caer en lo de Corinto. Por eso es que Pablo dice, de hecho esto está dirigido a ese grupo que dijo, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, porque es que me gusta cómo enseña Rolando. Y el otro dice, pero es que a mí me gusta cómo evangeliza José Morales. Y el otro dice, pero es que a mí me gusta cómo aconseja Irma. Hermano, amén y gloria a Dios. Bendito sea el Señor, pues que al hermano José Morales le dio buena cualidad para aconsejar y al hermano Pablo le dio buena, o a Gilberto le dio buena capacidad para evangelizar y al hermano Rolando una para enseñar. Gloria a Dios por eso. Al final, ¿qué dice el apóstol? Todos son una misma cosa. Todos somos una misma cosa, porque si Dios nos permite tener a alguien que es bueno sembrando y nos permite tener a alguien que es bueno regando, oye, hermanos, tenemos que estar felices, porque no todos tienen que sembrar y no todos tienen que regar. Hay que sembrar y hay que regar. Y si nos ha dado uno y el otro, oye, ¿qué es lo que sigue después de eso? Si ambos hacen su labor responsablemente, Dios va a dar el crecimiento. Y el segundo texto, amados, es 1 Corintios 3, 12 al 15. Dice, a ver, Juan Carlos. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bien, otro pasaje tremendo, gracias hermano Carlos, sobre este tema. Dice que hay 2 tipos de predicadores, uno que edifica con oro, plata, piedras preciosas, y otro que edifica con madera, heno y hojarasca. ¿Qué sucede? A ambos los va a probar el fuego, pero ustedes y yo sabemos que el fuego va a tratar diferente a unos materiales que a otros. ¿Qué son los materiales? Hay una discusión ahí contextual de que si los materiales se refiere al tipo de miembros que hay en la congregación o si los materiales se refiere a los métodos o se refiere a la calidad de enseñanza o de palabra, hablando de cualidad personal, ¿no? O sea, qué tan buen expositor es, qué tan buen organizador es, qué tan buen obrero es. Puede ser que haya un predicador que no sea tan profundo en su enseñanza de la escritura y otro predicador que, como decíamos en el contenido, pues, oye, es como tener un teólogo. Y puede que haya un predicador que, oye, como decían de algún hermano que predicó aquí hace muchísimos años, oye, ese hombre dice es el de los labios de oro, creo que le decía, porque prácticamente al que le predicaba, plúquete al agua, como decimos, ¿no? Y bueno, y de pronto vemos otros que podemos predicarle a una gran cantidad de personas y la gente no se convierte. Bueno, al final, yo me inclino más porque esto se refiere no a los miembros de la iglesia, porque imagínense, si a mí se me quema la obra es que se pierden todos los miembros. Yo dificulto que si, dijo el otro, que si yo pierdo todos los miembros de la congregación y todos se me van al mundo, yo me vaya a salvar. Creo que definitivamente en ese sentido, no sé, no me encaja, aunque no es improbable que esa sea la explicación. Por otro lado, prefiero pensar que es la calidad de trabajo. Pues unos le van a imprimir más calidad al trabajo, otros no le van a imprimir tanta calidad. Entonces, al final, si por no haber imprimido esa calidad, no tener ese nivel top que queremos nosotros en todos los que se paran en el púlpito, en todos los que enseñan, en todos los que evangelizan, aunque no tengas esas capacidades, puedes salvar tu alma por haber hecho la labor. No,
quiero que me entiendan, ¿no? No exponía a Pablo con esa retórica que tenía Apolos, pero predicaba. Por otro lado, Apolos, no sé si tenía o no tenía las señales que tenía Pablo, seguramente tenía dones milagrosos, como prácticamente, si no todos, la mayoría de los siervos o ministros de aquel tiempo, pero no tenía las señales como las de Pablo, porque Pablo era apóstol. Entonces, independientemente de la calidad de cada uno, al final, ambos se pueden salvar. Solo que el que haya dado mayor calidad en la obra, dice, de ese se dice que va a recibir recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? Bueno, no me pregunte, porque no lo sé. Tengo que llegar al día final para saber cuál será la recompensa. Y el otro dice que por lo menos se va a salvar. No le dan recompensa, pero por lo menos se salva él, hermano, y no es poca cosa, ¿no? Ya le habrá dicho el Señor a Pablo allá, bástate mi gracia. ¿Qué más quieres? Con que te salve es suficiente. Así que, amados, este tema es sumamente importante. ¿Por qué? Porque para poder evaluar a un predicador tenemos que entender cuál es su obra. También para saber detectar en ellos qué es lo que no está bien, necesitamos saber cómo ha evolucionado el modelo del predicador a través de los años y en los distintos lugares. Seguro usted podrá incluir otras categorías, no hay problema con que las incluya, pero creo que estas son suficientes para tener una visión general. Y luego lo que más me interesaba era compartir con ustedes lo que son los requisitos y lo que son las partes que el predicador debe atender en su obra. Así que hasta aquí llego con este tema. Y